¿Qué es lo que pasa con los postes que colapsan en el puente de la 17? ¿No le tocó? Bueno, claro. Pero por supuesto, de ahí venimos. Ahí pedí como 40 minutos más o menos. ¿Tú vienes de Cuatro. Venía del interior. 4 de manera casi... ¿Pero y qué fue lo que pasó? no sé. Todo aparenta hay que investigación en este aguacero repentino, aunque ya se veía que... ¿Cuál aguacero? Sí, claro, como a primeras horas de la mañana, que tengo entendido que cuando se suscitó la situación, yo particularmente no estaba en la ciudad y no logro precisar el momento exacto, pero asumo Ahora, yo que se trató de un tema de sí, vientos, lluvia se profusa. que ahí venía Que originó ya la con- situación, venía pero con- eso no es, eso eso venía no con- es Eso venía porque con sí. un problema, con un descuido. Eso pero no es es porque lógico. sí. Ahí hay una total inobservancia y falta de seguimiento y mantenimiento de ocasiones ya parte de las habían EDES caído que otros, operan en esa zona. Había caído otros ya. que ¿Otros postes? Sí, claro. Pues entonces hay que hacer una En el revisión. puente de la Pero, 17. sin embargo, Alteró el ambiente ahí porque la gente creía que era otra cosa. terrible, terrible. Pero, sin embargo, Peligro. incluso. qué bueno que se trate de eso, aunque haya incidentado bastante el tránsito, y no una tragedia de magnitudes inimaginables y de las que tantas veces, sobre todo pero después de eso lo lo que pasa es que ocurrido, Pero eso ya no sé- ocurrió porque la evitaron. correcto, Vamos a estar claro. pero pero qué coincidió- bueno que no pasó una tragedia de otras magnitudes. Lo que pasa es que coincide con una demanda de los comunitarios Correcto. de que se agilicen y se terminen los trabajos de reparación del puente. ¿Cómo Entonces, va a ser? como que alteró el ambiente. Yo te dije a ti. Sí, tú cuando tenías hicieron- toda la cuando razón. hicieron los trabajos, te dije a ti que Que hicieron fue un un paño aguaje con lo pasta. que Por ejemplo, hicieron. un Sí. asunto que pusieron arriba, una loseta, un asunto. Ve a ver cómo está otra vez. Sí. Porque ese es el problema de este país. Yo voy a tener Ese es el que montarme problema. con Eduardo Estrella. Ese es el Yo que problema. no quiero, hombre, pero Entonces, cuando si las no cosas atiende dos o pasan, tres cosas, bueno. ahora están de que investigando, ver la causa. La causa ellos la saben cuál es. El descuido, la falta de mantenimiento. Exacto. Yo no entiendo por qué suceden tantas cosas de esa naturaleza en obras públicas, porque esa institución tiene Personal con una expertise. dirección supernumeraria que trabaja en el Departamento de Mantenimiento y Supervisión. De hecho, cualquiera que sea de cualquier partido y que no sepa absolutamente nada, cualquier compañerito de la base que quieran ayudar, lo ayudan si es en obra pública poniéndolo en el Departamento de Mantenimientos Generales, que es en el que cabe cualquier gente que se quiera ayudar. Pero yo siempre he dicho que no importa el partido que sea, Voy si a tú ir lo por allá. pusiste porque es del partido, también tiene que exigirle que tenga un cierto cumplimiento. Es decir, entiendo que Obras Públicas en su departamento de mantenimiento tiene que tener toda la gente necesaria como para que haya una supervisión continua de cómo andan las obras. Sí, pero Y no, tú no. ves todas las obras en descuido. Sí, no, Los no. puentes tú lo ves, ¿cómo se llama? Cuando se está descacarando el hierro. Corroído, total y claro. absolutamente. Tú ves hierros que tú dices, no, pero cualquiera no cruza por ahí. Sobre todo si cruzas por debajo, ¿eh? Pero, Es un peligro. Oye, supervisan tampoco, inspeccionan tampoco, que por ejemplo, cuando hacen construcción, por ejemplo, la Guayubín Olivo, esa calle, esa carretera, no tiene 6 meses que la asfaltaron. Y la construcción, lo que construyen, hay una parte que ya tiene un hoyo grandísimo en la calle. Obras Públicas no se ha enterado de eso. Pienso yo. Lo que se está colocando es un asfalto de muy mala calidad. También. No, Muy terrible. mala calidad. Yo no digo ¿Por nada. qué tú dices eso? Pues se ve, patrón, no es posible que un asfaltado A las te 2 dure- semanas, te dure un 2 semanas, No, 2 pero semanas y ¿y el media. asfalto o la cantidad? Además, Porque mire, Por calidad. ejemplo, yo he visto que aquí en la zona central, digamos Churchill, Lincoln, toda esa zona, tienen un asfaltado como de 5 pisos. Ya el asfaltado en algunos lugares está al mismo nivel de la acera Tú y se recuerdas- supone que no puede ser así. Tú recuerdas- En otros lugares, perdóname, he visto que es exactamente lo contrario, que tú ves que la capa asfáltica que colocan no tiene el grueso necesario. Entonces eso obliga a que tenga que irse. pero mira, en la gestión del IGNI, asfaltaron muchas calles. Entonces, ¿qué hacían? Asfaltaban la calle y lo que son como especie de badenes, eso lo dejaban así. ¿Y qué pasa? Vayan a ver la calle, la mayoría de esos badenes. O sea, la han dañado.
porque no lo arreglaron. No, el agua es enemigo. Y el agua ha acabado con la es calle. enemigo del asfalto. Entonces el agua. eso tiene que entenderlo una gente que Y- sepa un poco de y ingeniería. más si el Porque asfalto si lo de sabe mala uno. calidad. Entonces lo hacen adrede para después volver a arreglar. Pero ese tema que plantea Adolfo, en la capital, en el Gran Santo Domingo, ya alguien, en la capital hace falta un patronato tipo el de Santiago, que defienda el interés de la ciudad de manera colectiva, en junta, gobierno y sociedad civil. Porque aquí, esa cantidad de asfalto que se ha puesto, ya es más que grosero lo que se ha puesto en la capital. Más que grosero. Y en el campo tuyo hace falta, la mitad de No, ese no, en asfalto. Santiago no, pero el consejo, ese En patronato. Barahona, tú que- hablando, en Barahona hace falta, sí. tu hace tierra falta. natal. Sí, donde yo nací. ¿Y de Porque dónde tú debes eres? recordar que yo soy ¿De de dónde? Santiago. Claro, de ¿Y qué es lo Santiago, que hijo de Santiago. Tú sí eres el amorcito de los santiagueros. De eso no tiene madre. No, yo nací en Barahona, pero soy de Santiago. ¿Y cuál es el problema? Y Eso no duermo en La tiene Vega. madre. Pero usted es más de trabajo en la Barahona que de capital. Santiago. Y Y tiene descansa, amigos, yo me he dado y cuenta tienes que- y tiene amigos y en descansa en Jarabacoa. Por Jarabacoa. ejemplo, Exacto. a mí en ocasiones. Yo puedo ser senador de Barahona, senador de Ah, Santiago, senador no, de la capital y no, senador pero usted de más La de Vega. Barahona. o de ninguno. Usted es más de Barahona que de Santiago. No, Porque, por ejemplo, a patrón, mí, que no. soy cibaeño neto, Te a mí sale se la me I. están algunas así. Sí. Pero ustedes yo no he visto que se Esa le salió una I R- nunca. Sí. esa La R R sí, se la lleva la para el R sí. Cibao. Y el nieto mío es igualito. Y no te pega ni una I del Cibao. Exacto. No, pero no era la I que yo andaba buscando. Mira una Maldito cosa. barraonero. Retira ¿Qué esa te iba a vaina. decir? ¿Qué Bueno, ibas a ponía decir? menos. Que ese tema del sobrecapeado en la capital hay que buscarle una solución. Y yo les voy a decir, ahí hay un recurso impresionante perdido. Si usted retira esa capa de asfalto para recolocarla, ¿me entienden? Una fresadora, ahí hay 10 o 12 pulgadas de asfalto de más. Ya en la capital, en ninguna de esas avenidas de la parte metropolitana, del sector del polígono central, no se sube a la acera, se baja a la acera. Hay que ver un carro cuando está girando y se le cae la goma de atrás en el contén. Ujú, ahí sí. Qué lío es salir. Y tú oyes el tablazo Sí. por el hoyo en que cae, Sí, eso porque es. el contén es un hoyo en las intersecciones. Entonces, ese material tú lo retiras con una fresadora y lo llevas de nuevo a la planta y ese material es extraordinario con un poquito de mezcla de líquido de AC30, tú tienes de nuevo un asfalto de Para primera bacheo se calidad. puede usar Pero eso. por No, eso- no, de primera calidad. Por eso yo te decía ahorita que el problema no es el asfalto en sí mismo, sino la capa que le ponen. No, en el En caso de unos que hay un lugares, exceso, como aquí en el centro, le ponen de más. un exceso. Y en las provincias o en cualquier pueblo pequeño, o cuando quieren pasar un paño con pasta, si el presidente va a inaugurar, tú ves Hacen- que le pasan una cosita por arribita, que ante cualquier aguacero, pues se va. Yo estoy invitando a mi buen amigo Héctor Ten que compremos juntos un par de fresadoras. Que no Pero él tiene carguemos una, eso. No tiene. quiere otra. No tiene. No tiene. Bueno, miren señores, ocurrió algo que a mí me parece interesante y que puede ayudar mucho a agilizar los procesos judiciales. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la que ratifica la autoridad de los jueces para ordenar la lectura puntual de una acusación durante el juicio, y no a la lectura íntegra de todos los elementos que conforman un expediente penal. Por fin. ¿Qué quiere decir esto, señores? Bueno, que el Ministerio Público tendrá tiempo suficiente como para no alegar dilaciones por excusas baladíes. Por ejemplo, el Ministerio Público instruye un expediente, como ha pasado, de 12.000 páginas, de 6.000 páginas, de 7.000 páginas, de 2.000 páginas. Entonces, había que leerlo todas, absolutamente todas las páginas que conforman la acusación de manera íntegra, con sus comas, con sus numeritos, con todo, porque era un requisito sine qua non, so pena. Entonces el tribunal ha dicho en una medida que a mí me parece sumamente práctica, sumamente importante, que ayudará a ahorrar tiempo en los procesos, ha dicho que no, que solamente usted tiene que decir cuáles son las acusaciones, cuáles son las imputaciones. No tiene que leer absolutamente todo el legajo. Pero a mí me gustaría, Adolfo, saber
la motivación o las motivaciones para esa sentencia. Porque entonces yo me puedo preguntar, ¿y el juez no podía decir eso o imponer eso? No. Lo que pasa que, por ejemplo, cuando una de las partes quería incidentar, si le interesaba incidentar, podría alegar, porque no estaba taxativamente expresado, no está, podría alegar que te lean in extenso la acusación de mi cliente. Entonces, había que comenzar a leer punto por punto, coma por coma, la acusación. Te hago la pregunta porque, por Sí. ejemplo, se supone que si para el Tribunal Constitucional emitir esa sentencia, tiene que haber alguna afectación de alguien. No. Ahí lo que hay es un beneficio para el proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú recuerdas que este caso de las 12.300 páginas, para leerlo se tomó 4 meses. Pero ¿quién tomó la iniciativa para la pregunta de Roberto para tomar la acción? Exacto, porque tiene que haber como la el parte Ministerio, afectada, no el Ministerio Público. pero ¿qué no. se alega en el Ellos- recurso? No, que se lea en extenso. Yo necesito saber de qué se acusa y queremos En que extenso. se lea en extenso de qué acusan El tribunal a mí, dice que no. a mi defendido. Y hay que leerlo, había que leerlo. Ahora el Tribunal Constitucional, es una medida total y absolutamente ahorrativa de tiempo, le está dando 4 meses para que lo que se leía en 4 meses se pueda leer en un Pero- día. pero la No, pregunta lo es la acusamos de siguiente. violación al artículo tal y tal, 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 que conforman los delitos de Pero me refiero a Adolfo, por ejemplo, si alguien elevó algún recurso ante el tribunal, porque el tribunal sí, por sí sí. no puede por sí. No, claro, tiene que ser a objeción de solicitud. parte. Exacto. Al declarar conforme con la Constitución el artículo 318 del Código Procesal Penal, mediante la sentencia 306-25, la Alta Corte, ¿dónde está? Se me fue. Porque Está aquí lo que tú dices. sí. Siempre se hace, tiene que ser una solicitud Es- o un recurso que alguien eleve. Rechazó un recurso interpuesto por Lenin Paulino. Alguien lo hizo, tal como tú Sí. dices. Y el juez Amaury Reyes Torres, además de llamar la atención sobre el tiempo para la lectura de una acusación, cuestionó la incorporación de elementos que no tienen que ver con hechos imputados o involucrados en el proceso penal. O sea, ciertamente, como a muchas personas le preocupaban, coño, pero ¿cómo es que van a durar 3 meses leyendo 12.500 páginas? Eso puede obrar a favor o en contra de alguien en el momento, porque tú ganas tiempo, ¿entiendes? El Ministerio Público, Gana para tiempo hacer el lo que tiene que Ministerio hacer, Público no, pero y gana también la tiempo defensa también, para, exacto, para prepararse. exacto. O sea, que lo que es igual no es ventaja. Exacto, pero que te digo, Ahora ha sido ganancioso para el proceso, porque esos 4 meses que tú duras leyendo son 4 meses perdidos, esperando que se lea de manera Y hay íntegra que contabilizarlo. 12.500 páginas y no puede volar una, so pena. A mí me Qué gustaría, bueno. me gustaría que el tribunal, alguien algún día solicitara ante el tribunal el asunto de la prisión preventiva. La ¿Cuál? forma como tan alegre que se No, solicita pero y, la- que se La Pero- prisión dictamina. preventiva está total y absolutamente arreglada. ¿eh? Sí, pero Lo que la pasa es que se excepción- viola, se viola, Exacto, se viola, porque la excepción pero tú incluso- te vas, por ejemplo, creo, al 226, al 234, son los artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, que te establece cuáles son las condiciones y están sumamente claras. Claro. Lo que pasa es que te dejó algo abierto, que le da la potestad de, si no hay seguridad para mantener, por ejemplo, al imputado, le da como cierta flexibilidad, que el juez pueda pensar, bueno, no, déjame darle prisión preventiva porque no tengo esta posibilidad frente a esto. Pero de manera taxativa, el 226 y el 234 del Código Procesal Penal establecen cuáles son los alcances de la prisión preventiva. Te digo ¿Qué eso ibas a decir? porque es más fácil arreglarlo por la parte del juez que por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público puede pedir lo que le dé la gana. Y casi siempre, Bien. sobre todo cuando Ahora, se el trata de juez casos sé de que la de- corrupción, la va a La irse por mayoría esa de las línea. veces los jueces obran Sí, todo el mundo obran de una sabe. forma tal que no cumplen con lo que dice ni el 226, el 234. Pero yo recuerda que yo he comparado la prisión preventiva y el Código Procesal nuestro como un sistema Mercedes-Benz, porque tenemos un sistema, un código sumamente avanzado, un código que está a nivel de todos los códigos, porque es un código latinoamericanista,
es el código que se impuso a todos los países, pero entonces tenemos una sociedad con un motor Datsun. Tenemos atrasos en la justicia, no tenemos la cantidad de fiscales, no tenemos la cantidad de jueces, no tenemos cómo supervisar que las otras medidas que se aplican sean efectivas. Por eso muchos jueces, de manera abusiva, establecen la prisión preventiva como la norma, cuando debería ser la excepción. Esa sentencia de tribunal no es vinculante, Y vinculante al asunto, para todo el mundo. al asunto de la cantidad de veces que se aplaza un caso por cualquier cosa. Bueno, no porque no habla de eso específicamente, pero sí ayuda a reducir el tiempo. Porque todos esos vericuetos a los que tú te refieres, también alguna vez habrá que legislar para ver cómo se reduce. Sí. Eso se llama las chicanas jurídicas, que son todos los subterfugios, los hoyos, por donde cualquiera de las partes puede meterse para dilatar un proceso judicial. Aquí es demasiado. Aquí por cualquier vaina, por asuntos que incluso deben estar totalmente arreglados. Por ejemplo, un proceso se cayó porque el Ministerio Público no bajó al imputado. Él estaba en la victoria y no lo trajeron. Pero venga acá. Tú sabes la gente que tiene que cumplir con ese proceso y de repente que no, se pospuso para el día, entonces te ponen 20 días más. Para el día 20, porque el Ministerio Público no bajó el imputado. Dirección de prisiones no bajó. Algo tiene que pasarle a la parte que es responsable de que el imputado, que está por demás en prisión preventiva, esté ahí. Porque para algo tú lo tienes en prisión preventiva. Es para garantizar su presencia ante el juez. Entonces, encima de que le ponen prisión preventiva, eres incapaz de garantizarlo ante un juez. Alguien tiene que sufrir una penalidad. Llámese Ministerio Público, quien sea. ¿Entiendes? Y eso pasa muy a menudo. Por eso tenemos un código Mercedes-Benz con una sociedad Datsun. No tenemos capacidad para supervisar las otras medidas. Pero tú ves que a un hombre le dan, por ejemplo, mantenimiento a distancia, pero van y matan a la mujer, porque no hay forma. Sí. Aquí hay y tigres. lo del grillete y el control a la No hay distancia. forma de del grillete controlar eso. Es un Es un negociazo. No, es un negocio, pero además no se ha adjuntado la tecnología suficiente para yo rastrear que Sí, tú sí, hay, sí. No es por tecnología, eso- sino eso por es- seguimiento. No, Pero- exactamente, la Sí, tecnología. No Aún con la tecnología. tecnología. Es más que No, todo no, seguimiento. Aún con la Si tecnología. quieren, lo que pasa es que hay forma aquí de truquear también eso. ¿Y Los entonces? dueños, como eso se trata de una empresa privada, y te lo digo porque he visto gente a la que le han puesto sus Yo localizadores. tengo un amigo que tiene un grillete y Sí. se junta conmigo casi y, toda la semana. y va donde le da su maldita pero ¿y usted gana. propicia O eso? sea, ¿Qué violan, hago? Porque Vio- vaya y visítelo usted. violan el perímetro que se le establece. Cómplice. Pero para eso tú tienes que tener a alguien Violación. en donde está el monitoreo Claro. que El diga, wow, centro mira, de- mira, ahí está el patrón en de que él en va. Jarabacoa. en Jarabacoa. Con fulano de tal que está Y- condenado y- hasta en su casa. Exactamente, Exacto. sí. Yo he visto un amigo que lo veo en el súper, en el Nacional, a cada rato, violando de una forma flagrante. Pero ciertamente no es él el que le está violando. Bueno, él está violando con la confabulación Claro. de otros a los que yo supongo él le paga para que le permitan esas cosas. Pero eso pasa aquí. Puede que hubo- Había gente que tú salía cono- que... a recortarse. No, aquí y no hubo gente que traía. salía incluso con custodia. Venían a la ciudad, a su barbero. Óyeme. Se recortaban, iban a su masajista, hacían todo lo que tenían que hacer. Y en la noche, Ay, después que se Patricia, daban por un Dios. maldito humo, que ni el diablo lo que lo entendía, tenía un chofer porque que lo tienen que llevaba aprovechar. Yo le iba a preguntar algo sobre los masajes. pero Tienen no que lo aprovechar. puedo en con final feliz. comerciales. No, Supongo que con final feliz. Sí. ¿O qué iba a preguntar No, sobre? si era Pregunte. si era con y final ese temor feliz. suyo. No, yo nunca. O sea, llaman tengo fiestas temor. plurales. Sí, un masaje Quería con final preguntar feliz. si usted tenía conocimiento de si era un con final feliz, pero ya No, veo que no, me no, yo responde la pregunta. no tengo la precisión, pero si yo estuviese en la cárcel, la Victoria, y me voy a dar un masaje, Concho, sí. tú estás en la Victoria en abstinencia, tú quisieras salir y tener un masaje con final feliz. Ok. Es casi normal. Que además, Ahora, otra gente va a venir aquí y te va a decir, no, yo no lo además pido que el con final proceso de feliz. relajamiento es mucho más completo. Claro, para tú volver a esa cárcel,
tiene que volver ¿Y por con... qué ella se extraña de eso? Yo no estoy extrañada. Porque en para el Tú nada. estás fondo en televisión, ¿eh? Tú Porque estás en en el fondo televisión. ella sabe Para nada. que estoy siendo extremadamente honesto en el Exacto, planteamiento. así es. Vámonos.